tardes a todos nuestros seguidores. Estamos en HCM Radio TV. Soy el licenciado Carlos Sánchez en su programa Tecnología Médica y Salud. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado Fidel Gutiérrez Vivanco. Él es tecnólogo médico en radiología de formación, pero también es doctor en filosofía. Gracias, doctor Fidel, por aceptar nuestra invitación el día de hoy para poder tocar el tema de que hemos dialogado previamente con usted antes del programa respecto a la filosofía en salud. Bienvenido al programa. Encantado, colega. Estamos aquí pues para abordar el tema sobre la filosofía de la salud. Veamos de qué modo vamos a abordar, porque es un tema bien complejo, pero dado que tienes la destreza en conducir el programa, ya me indicarás qué tema sí, qué tema no, pero la idea es transmitir y contribuir en algo, no hacia los oyentes o a los que nos leen, etcétera. Entonces, bueno, sigamos a ver qué sucede. Ok, muy bien. El doctor Fidel, él es, como le comentábamos, es tecnólogo médico en radiología, ¿no? Él ahora también tecnólogo en radiología, pero también él decidió, pues, en una etapa de su vida, de estudiar filosofía, ¿no? ¿Por qué? Coméntenos esa pequeña parte previamente, doctor. ¿Cómo así usted se anima a seguir el estudio de la filosofía? ¿O es que ya lo tenía usted de repente previsto anteriormente? ¿Cómo eso le ha ayudado también dentro de su ejercicio como profesional tecnólogo médico? Coméntenos algo, dirigido a nuestros seguidores y puedan entender un poco ahí. Claro, encantado. Solamente que comentar sobre esto nos va a tomar varias horas, pero trataré de hacerlo lo más breve posible. O sea, ¿qué es lo que me llevó a estudiar filosofía? Creo que todo ser humano de algún modo está vinculado con la filosofía. El pensamiento, el razonamiento y sobre todo buscar la verdad, entender la realidad del mundo, son preocupaciones de un niño, de un joven. Entonces, de algún modo todos estamos vinculados con la filosofía. Se puede decir que la filosofía es inherente al ser humano. Ahora, ¿por qué yo decido estudiar filosofía? Es porque, claro, lo debemos a nuestros grandes maestros. Yo particularmente tuve la suerte de contar con el doctor Víctor Carpio Llerena, es un catedrático sanmarquino, quien analizando y evaluando un trabajo que yo le presenté me dice que estudie filosofía, y también me dice a él le hizo muy bien la filosofía, era un genio. Entonces dije, pues bueno, a un inicio no le tomé en cuenta porque la filosofía lo veía más como un tema de letras, pero después vi que era necesario porque de todas maneras la ciencia y la filosofía están integrados, están compenetrados. Entonces, de esa manera, poco a poco asimilé el consejo y decidí estudiar filosofía. Claro, la filosofía como escuela no te da todo, de todas maneras está en uno, ¿no? La dedicación, la vocación, ¿no? De seguir analizando, estudiando, entendiendo, etcétera. Entonces, eso es una parte, una razón, pero la otra razón, los problemas que vivimos. Todos somos sensibles a los grandes problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad, en el mundo. Entonces, queremos dar solución, queremos hacer algo. Entonces, para ello entramos al terreno de la filosofía, porque ahí están los instrumentos para poder evaluar, interpretar los problemas, que desde la ciencia quizás por el método no podemos abordarlo, pero sí con el instrumento filosófico. Eso puede ser en síntesis, ¿no?, la razón por la que he decidido estudiar. Uno, alentado por los problemas globales que vivimos, y segundo, por la orientación de nuestros maestros, ¿no? Entonces hay esos dos factores, brevemente hablando. Claro, hay más cosas que decir sobre esto. Sabemos también que usted viene participando, o ha estado participando de eventos tanto nacionales como internacionales, y alguna vez cuando tuvimos la oportunidad de dialogar, pues tratando de encontrarle pues esta
este fin, este objetivo a la filosofía, un objetivo de nuestros tiempos, ¿no? Para tratar de ser un instrumento, un elemento, creo que constructor y también de llegar a poder solucionar los problemas, como siempre usted nos menciona, de nuestros tiempos, ¿no? Yo creo que en ese punto es muy importante. Invitarlos a los jóvenes que están deseosos o tienen esta inquietud, ven que en la actualidad el profesional en filosofía también aporta en distintos campos, en la parte aplicada, y como nos mencionaba el doctor Fidel, respecto ahora él asociándolo al campo de la salud, ¿no? Y en ese sentido, doctor, sería de repente ya para entrar en el campo en este caso de la salud, ¿por qué estudiar o por qué plantear una filosofía de la salud? De repente nos pueda enfocar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué tocar ello y qué problemáticas se estudiaría? ¿Cómo nos puede de repente a nosotros esbozar o resumir esa primera parte? Encantado. Igualmente, siempre nuestro punto de partida son los problemas. Hay problemas personales que se puede resolver fácilmente, hay problemas sociales que ya requieren, ¿no?, la participación de los entendidos, ¿no?, de los políticos. También están ya los problemas globales, ¿no? En este caso, la salud es un problema global. Como siempre he mencionado, y tomando como base, ¿no?, las estadísticas de que el 95% de la población mundial está enferma, y eso es un problema global. Entonces, si queremos abordar el problema desde la política, no vamos a llegar a una solución. Y desde otros ámbitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la especie humana. Y cuando hablamos de la especie humana tenemos que basarnos en un tema antropológico. O sea, ¿qué es el ser humano? Partiendo de ahí. Porque si nosotros no entendemos al ser humano, ¿cómo podemos dar una solución, ¿no?, a los problemas que está viviendo? Entonces, para ello es necesario conocer la naturaleza y esencia del ser humano. Esa es la base antropológica. Cuando se quiere estudiar y dar solución inclusive a los problemas sociales y políticos, tenemos que basarnos en una base antropológica. Sin esta base podemos especular, podemos ensayar soluciones, ¿no? Y a veces estas soluciones lo complican más, o sea, empeoramos en vez de dar solución. Entonces eso lo podemos percibir, ¿no?, en las secuencias políticas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, en ese sentido partimos. ¿Qué es el ser humano? Es un ser biológico, social y espiritual. Esta definición básica nos va a servir y nos va a acompañar siempre para poder entender mejor al ser humano. Entonces, y para eso tenemos que basarnos también en leyes, o sea, las leyes no que el hombre lo inventa las leyes, sino las leyes son de la naturaleza, es del universo. Entonces, cuando analizamos al ser humano en base a sus leyes, vamos a ver, primero hay un orden, ¿no? Siempre vamos a ver por qué el ser humano es un ser biológico, por qué es un ser social y por qué es un ser espiritual. Esto tiene una explicación. Es un ser espiritual porque esa dimensión espiritual interactúa con el universo y siempre ha interactuado con el universo. Por eso el ser humano ha creado mitos, ha creado las religiones, ha creado la filosofía, las concepciones del mundo. ¿Por qué? Porque ese es el soporte espiritual que le permite dar sentido, ¿no?, sentido y dirección a su vida. Ahora, la modernidad es carente de este sistema, ¿no?, espiritual. Su concepción del mundo es contradictorio y peor, se ha materializado a tal punto de que, como decir, la religión, los temas así de verdades universales, como que le es ajeno y le es indiferente. Siendo así, vive una crisis existencial. Esta crisis existencial le arroja a un mundo conflictivo. Un mundo conflictivo es un mundo estresante. Y esta es la razón, ¿no? El estrés, como se dice, es la enfermedad del siglo XXI, pero ¿cómo no va a estar estresado si vive una incertidumbre? Entonces choca con la realidad, choca con los problemas, choca con la vida, choca con todo. Entonces, siendo así, esto se va a reflejar en el organismo. ¿Cómo qué? Como enfermedad. En otras palabras, la enfermedad
es el reflejo de lo que es su espíritu, del hombre moderno. No estamos hablando de individuos así, porque este es un tema global. Entonces todos estamos viviendo, y quién no conoce el estrés, quién no vive las consecuencias del estrés, y hay una cantidad de enfermedades relacionadas a ello. Pero, sin embargo, ¿cómo vamos a dar solución? Muy bien, hasta ahora estamos solamente describiendo, ¿no?, el problema, pero ¿cuál es la solución? Siempre cualquier persona dice, ya muy bien, ya entiendo que estamos viviendo una serie de conflictos, pero ¿cuál es la solución? Y cuando planteamos la solución, vamos a ver que hay dos maneras de solucionar, uno teóricamente y otro desde la práctica. Y desde la práctica le compete a las instituciones educativas, principalmente a las universidades, porque ahí se forman los profesionales. Pero si analizamos la estructura curricular de las universidades, están desfasadas de nuestro tiempo. Sin embargo, se están formando los profesionales ahí, y estos profesionales van a interactuar en la sociedad, y como esa interacción va a ser conflictiva, entonces ahí viene inclusive la crisis política que nosotros estamos viendo. Claro, lo estamos individualizando, estos son corruptos, así, pero sin embargo, la fuente, la causa de todo ello está en la institución, ¿no?, en la teoría educativa y en el instrumento educativo, en los dos factores, pero eso no se está discutiendo, ¿no? O sea, estamos abordando las consecuencias, pero no las causas. Por eso, para ir a las causas, tenemos que ir necesariamente desde la filosofía. Así estamos abordando el tema de la salud desde la filosofía, viendo al hombre como un ser biológico, social y espiritual. Ahora, si nosotros analizamos el cerebro humano, yo he presentado un pequeño video, sí, donde tiene 3 partes. Esas 3 partes tienen una secuencia en su formación, o sea, hay un orden filogenético, pero de acuerdo a la neuropsicología también hay una jerarquía, ¿no?, de control descendente. Esta es la clave para nosotros trasladar esta jerarquía descendente del cerebro a la estructura humana. Entonces, el sistema espiritual es fundamental para determinar el equilibrio social y biológico. Entonces, pero esto, ¿dónde formamos el equilibrio espiritual? ¿No? ¿Dónde? Debería ser en la universidad, pero para ello se tendría que impartir cursos de filosofía, ¿no?, obligatoriamente en todas las carreras profesionales, pero nos encontramos con otro problema: ¿de dónde sacamos los profesores de filosofía? Entonces la otra solución sería aumentar las escuelas de filosofía o convertirlos en facultades. Entonces, de todas maneras, la solución va a recaer en la filosofía. Ahora, la filosofía está descuidada por la sociedad o por el Estado, entonces es otro problema. Entonces, siempre cada problema tiene una solución. O sea, yo pienso que si aparece un problema, también aparece su solución. Entonces, el tema de la salud empieza ahí. Ahora, ¿qué significa para nosotros ese equilibrio espiritual? No es un estado de tranquilidad, de ecuanimidad, no. El equilibrio espiritual es la armonía de la mente humana con el universo, pero esto también puede ser un concepto bien complejo, abstracto, ¿no? Abstracto. Ahora, ¿qué significa? Es peor del concepto inicial. Mejor la tranquilidad puede entender, pero no el equilibrio entre la mente humana y el universo. Entonces, esto lo vamos a entender de esta manera. Nuestra mente humana es un instrumento preparado para la interacción con el universo. Por eso que el hombre siempre ha creado los mitos. O sea, el reflejo de esta interacción está en la producción de los mitos, de las religiones, las concepciones del mundo. Es el resultado de esa interacción. Ahora, cuando el hombre logra integrarse al universo, ahí es donde encuentra ese equilibrio. Entonces, ya no hay contradicción entre el pensar y la realidad. Entonces, cuando se anulan los conflictos por el equilibrio, entonces se anulan los demás problemas y sus consecuencias. No sé si hasta aquí se entiende me estoy yendo muy lejos. Sí, estamos entendiendo por el tema en este caso, explicarle a nuestros seguidores un poco el por qué
hablar sobre la filosofía de salud y usted nos está relatando el tema de las dimensiones, ¿no? Del ser humano, las dimensiones del ser, en este caso del ser humano, y enmarcando en la dimensión pues es espiritual, ¿no? Y usted está marcando clarito los puntos que incluso estamos viendo ahorita en nuestro contexto nacional, ¿no? Los temas que se están viendo, pero eso no parte y no nace pues de la noche a la mañana, ni nace por generación espontánea. Usted nos está detallando que tiene un punto muy, pero muy concreto y creo que evidente en la parte formativa, ¿no? Y usted nos está enfocando en el tema de la formación universitaria, ¿no? El déficit que se tiene como sociedad, como institución, como país o como Estado. De repente si se habla también de la filosofía en la educación, que lo más probable que sí sigue el mismo circuito, estaríamos abordando también la formación desde la etapa universitaria, perdón, la de secundaria, también de la educación a nivel en este caso a nivel de primaria, ¿no? Pero sí, estamos entendiendo ello, doctor. Lo que eso por eso de repente para poder resumir en este caso a nuestros seguidores. Lo que sí tendríamos que plantearle de repente o para que nos pueda incidir en ello, esa relación en estas dimensiones en el ser humano que usted nos menciona, cuando no hay un equilibrio dentro de la dimensión espiritual, tanto con la parte biológica y la parte social. Cuando se rompe eso, estamos hablando no del individuo, sino estamos hablando de la sociedad, del conjunto en sí. Cuando se rompe eso, ¿cómo es que nosotros podemos detectar ahí la relación en la salud o con otros en otras áreas como la educación o la salud? ¿Cómo es que usted evidencia y cómo nosotros nos permitiría la filosofía evidenciar la problemática y las probables alternativas de solución? Primero la evidencia. Como el ser humano es un ser biológico, social y espiritual, lo vamos a ver en los tres planos. En el plano biológico lo vamos a ver como enfermedad. O sea, la enfermedad es el resultado de ese conflicto, de esa desintegración del hombre con la naturaleza. En el plano social lo vamos a ver en los conflictos sociales, ¿no? La crisis política que hoy estamos viviendo es un reflejo fiel de esa desconexión social, ¿no?, del hombre con el universo. En el plano espiritual, los conflictos existenciales. Estos conflictos existenciales que le lleva al hombre a la incertidumbre, y la incertidumbre le lleva a los conflictos globales, porque no es un odio del hombre contra el hombre, sino es el resultado de la incertidumbre. ¿Y de dónde viene la incertidumbre? Porque no conocemos el universo donde vivimos. O sea, lo vemos como un ente físico, pero no vemos sus leyes, porque el universo es un ente dinámico y ese dinamismo se debe a sus leyes y principios. Si nosotros conocemos sus leyes y principios, podemos encontrar el sentido hacia dónde van las fuerzas del universo y nosotros nos alineamos y estamos integrados. Pero como eso no ocurre, nuestros planes lo hacemos al margen de estas leyes, y al hacerlo al margen de las leyes no nos resulta. Entonces ahí tenemos el primer conflicto, ¿no? Como decir, buscamos culpable, no, tú eres el culpable, yo te dije que hagas esto, lo otro, ¿no? Pero no es así. La causa real es que no hemos tomado en cuenta las leyes de la naturaleza y del universo. ¿Por qué? Porque en el mundo físico todo está interconectado. Hasta una partícula que puede caer accidentalmente para nosotros, o sea, desde nuestro punto de vista puede ser un accidente, pero para el universo está todo regulado por sus leyes. Entonces no hay nada casual. El concepto de azar, casualidad, accidente, es una percepción del ser humano, pero fuera del ser humano, fuera de ese contexto, todo tiene sentido y todo tiene orden. Entonces, esos son los tres planos en que podemos ver como problema, ¿no? Como problema del ser humano en lo biológico, en lo social y en lo espiritual, como resultado de su desconexión, ¿no? O sea, de su falta de integración al universo. Entonces vamos a ver, para completar esta idea, si el mundo físico, el mundo natural, está regido por leyes y donde no hay casualidad. Muy bien, si eso es así, ¿y por qué la mente puede causar conflictos?
La única razón es que la mente humana no conoce las leyes de la naturaleza. Y si conocemos empíricamente algunas leyes, pero no todas, porque las leyes científicas que conocemos a la vez tienen fundamento, y el fundamento está en los principios universales. Entonces así como en el cerebro hay una jerarquía funcional, en el universo también hay una jerarquía funcional, es decir, primero están los principios universales, leyes universales y las leyes generales y leyes específicas, en ese orden. Y gracias a las leyes podemos afirmar con certeza de que el universo es un sistema ordenado y en armonía. Y la mente debe adaptarse a esa armonía. En la medida en que se adapta a esa armonía, entonces puede anular sus conflictos y por ende también las consecuencias, ¿no? que lo vemos como enfermedad. Muy bien. Entonces es muy importante que nosotros tengamos que resaltar los que nos manifiesta estas dimensiones bien marcadas, ¿no? La dimensión tanto biológica, la dimensión social y la dimensión espiritual, y los conflictos que entran a tallar en ello, ¿no? Ahora, en todo caso, ¿cómo se estaría evidenciando? Usted nos comentó una data, una estadística, y también para quienes desean ahondar en los temas que el doctor Fidel viene abordando a través de la filosofía, pueden seguirlo por su cuenta de Facebook, ¿no? Donde él continuamente sube unos videos en los cuales son muy educativos, muy didácticos, así que los pueden seguir por la cuenta de Fidel Gutiérrez, y pueden ver ahí y descargar también los videos que él, o algunas transmisiones en vivo que él también hace, y podemos interactuar con él para poder entender todos los aportes que él nos quiere plantear. Usted nos comentó de que el 95% de la población a nivel mundial, ya la sumatoria, ¿no es cierto?, o padece de una enfermedad o en este caso o está enferma o está relacionada a este tipo de enfermedad. Eso es muy evidente, en el cual pues la sociedad en sí está desligando estas dimensiones, o es resultado de que en estas dimensiones no estamos yendo bien. Entonces, dentro del análisis que usted hace, ¿dónde o cómo nosotros le tendríamos que la filosofía, cómo nos podría apoyar para hacer esa evaluación, ese análisis y las probables alternativas de solución? ¿Qué más necesitamos saber? Ya sabemos las dimensiones, ahora cómo las relacionamos. Hay un azar, hay un orden, hay una jerarquía, hay una linealidad. ¿Cómo es que podemos evaluar ello, doctor? Evaluar las dimensiones, en este caso, las dimensiones dentro, ya cuando estamos hablando de la enfermedad en sí. Ya, la enfermedad, bueno, las estadísticas manifiestan las enfermedades biológicas, pero no está tomando en cuenta las enfermedades sociales, ¿no? Incluso el término no existe, ¿no? Claro. Quizás por ahí se puede escuchar como patología social, ya, pero también hay enfermedad, pero también hay, claro, también decir enfermedad espiritual ya como que el tema se desvirtúa. Los académicos pero, tampoco un poquito que no van a de repente querer reconocer ese concepto. Entonces vamos a hablar de conflictos, ¿no? Los conflictos sí podemos entender como problemas. Y ya sabemos que un conflicto es cuando mi manera de pensar no concuerda con la realidad. Y yo insisto, entonces voy contra la corriente. Y al ir contra la corriente, de todas maneras estoy causando un desorden mental, social, biológico. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ente indivisible, ¿no? De lo biológico, lo social y espiritual. Y si yo tengo un problema biológico, va a afectar mi dimensión social. Quizás no puedo ir a trabajar, ya estoy afectando la parte social, o quizás también puedo deprimirme por el problema biológico, entonces también está afectando la parte espiritual. Si yo tengo un problema social, también va a afectar lo social y lo espiritual. Entonces, pero resulta que la mayor parte de los problemas, y esto también está demostrado, de que son conflictos mentales, emocionales y en suma existenciales. Entonces está en la dimensión espiritual la mayor parte de las causas de los problemas del ser humano,
inclusive de las enfermedades, hasta un simple accidente que podemos atribuir a personas está en la dimensión espiritual, ya sea porque uno está distraído, deprimido, preocupado, ¿no? O está estresado, y si está estresado también es porque hay un conflicto entre la mente y la realidad. De todas maneras está la causa en la mente. Por eso tenemos que enfocarnos ahí, en preparar la mente humana de tal manera de que es como a los niños, ¿no? O no sé si hemos visto a las tortuguitas que cuando salen en el arenal, ¿no? Salen del huevo, del cascarón, todos se dirigen hacia el mar, nadie se va en sentido contrario, tampoco se ve ahí un laberinto, a dónde voy, nada, todos están orientados, ¿no? Entonces esa es una manera de integrarlos, ¿a dónde? A esa meta. Entonces, ¿cuál es la meta del ser humano? Integrarse al universo, integrarse a la naturaleza. Y esta propuesta no es nada nuevo porque las civilizaciones anteriores lo han hecho muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver nuevamente a los principios de la naturaleza. Y ahora contamos con el instrumento filosófico. O sea, antes se podría justificar, bueno, ¿qué hacemos? Pero no hay solución, cada uno daba sus opiniones pero desconectadas, ¿no?, de los fundamentos. Ahora tenemos el instrumento filosófico que es el método. Entonces, con el método filosófico el tema está resuelto. Claro, explicar el método y la manera como el espacio aquí es reducido, pero ya estamos anunciando de que sí hay una posibilidad, hay un camino. Inclusive he puesto como propuesta a las universidades, pero las universidades, como están con la mentalidad del siglo XX, todavía no asimilan la idea. Entonces ese es otro problema. Por eso la mayor responsabilidad está en las instituciones, principalmente en las universidades, que tienen que innovarse y asumir, ¿no?, esa responsabilidad. El término universidad surge, ¿no?, porque ahí se enseña el saber universal, pero ahora se ha olvidado, quedó nomás como nombre y más bien se forma especialistas. Y no está mal la especialidad, pero hay que complementarle con esa visión global que debe tener el ser humano, y más en el siglo XXI, en la era global, ¿no? Es paradójico. Vivimos una era global, pero el ser humano no se está preparando globalmente, o sea, la mente no es global. Entonces, o de repente estamos entendiendo mal el término de globalización. Pero de todas maneras, aunque eso no debe llevarnos a la confusión, la solución está, como siempre, en la integración del hombre a la naturaleza, al universo. Y para integrarnos hay que conocer la naturaleza. Y conocer la naturaleza significa conocer sus leyes, ¿no? Ya Bacon dijo, la única manera de dominar la naturaleza es obedeciendo sus leyes, imagínense. Entonces, pues conocer las leyes de la naturaleza es como conocer el ABC, ¿no? Bueno, más o menos eso puede ser una síntesis, ¿no?, que puede explicar, aunque siempre nada es suficiente, pero por lo menos, ¿no?, estamos dando pautas, ¿no?, algunas pautas sobre el tema. Ok, muy bien. Entonces, podemos entender ello. Yo los invito a todos nuestros seguidores a que puedan revisar y visitar el fanpage en este caso de Facebook del doctor Fidel. Vamos a ir a un corte donde luego, regresando, vamos a de repente que él nos pueda narrar un poquito más respecto, inclusive luego yo le voy a preguntar sobre, él le llama, o en este caso menciona, describe cuando habla sobre la filosofía de la salud, respecto a la jerarquía que hay entre estas dimensiones, ¿no? Hay una jerarquía y cómo es que eso determina. Ya nos han narrado previamente ello, y también cuando nos habla de una buena salud o la dependencia de la salud, de la dependencia de la verdad. Eso nos va a comentar ya, nos vamos a solicitar que nos acompañe unos minutos más. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a retornar. A cada uno de ustedes los invito a que nos hagan las preguntas, nos hagan algún comentario, que retornando ya tenemos ahí un par de preguntas. Retornando vamos a hacérselo a saber y hacerlo llegar al doctor Fidel, para que también nos comente y nos haga llegar esta información muy importante. Estamos tratando de ser dinámicos, y él también está tratando de ser dinámico para poder entender sobre la filosofía de la salud. Muy bien, nos vamos a ir a una pausa. Soy el licenciado Carlos Sánchez, estamos en HCM Radio TV
con su programa Tecnología Médica y Salud. Retornamos en unos minutos. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Muy bien, tras unos breves minutos retornamos por HCM Radio TV en su programa Tecnología Médica y Salud. Estamos con la presencia del doctor Fidel Gutiérrez. Gracias por aceptar la invitación. Es un tema muy importante, muy apasionante para quienes nos agrada el tema de la lectura, el tema de estos conceptos que nos van a dar herramientas, instrumentos para la solución de nuestros conflictos. Muy bien, vamos a leer brevemente algunos comentarios, a ver qué nos pueden comentar, ¿no? Un saludo a Yasmani Ito, que está desde Juliaca, nos está siguiendo, ¿no? Guillermo Armas también. Joralca Cuellar manda saludos. José Guillermo Armas Vila comenta si es que sigue siendo válido ahorita el estudio epistemológico, ¿no? Y si es de importancia para un investigador. A ver qué nos puede comentar. Marcos Pineda también manda saludos. Teo Guevara manda saludos, éxitos en este caso al doctor. Jessica Arevalo se está conectando. Carlitos Cusirramos, Carlos Atalaya, Edith Guamaní manda saludos. Hola. Carlos Rodríguez Palpa desde Chimbote también nos está siguiendo, ¿no? Saludos, nos envía saludos a todos, ¿no? José Guillermo Armas también nos menciona buen programa, excelente invitado. También Teo Guevara dice un buen tema para retomar nuestra visión sobre la salud, ¿no? Y nos hacen el comentario de nuevo también José Guillermo Armas Vila, nos dice, debe enseñarse lógica en los colegios nuevamente, y creo que ya no forma parte de la currícula, o es que se ha retomado. A ver, ¿qué nos puede comentar sobre esos breves comentarios que nos hace? Empezando por el tema epistemológico. Uh-huh. Bueno, la epistemología es una parte de la filosofía que estudia la naturaleza y esencia de la ciencia. Uh-huh. Muy bien. Nosotros hemos estudiado, o todas las profesiones, o la mayor parte, estudia la ciencia, ¿no? La ciencia es la parte fundamental de toda carrera profesional. Entonces, hasta el derecho, ¿no? Se habla de ciencias políticas, ciencias del derecho, etcétera. Pero algunas, la epistemología, al estudiar la naturaleza y esencia, nos va a determinar qué carreras o qué cursos son o tienen carácter de ciencia y cuáles no tienen carácter de ciencia. Uh-huh. Entonces, para la epistemología, la ciencia tiene 4 elementos, ¿no? El método científico, la hipótesis científica, teoría científica, ley científica. Entonces, de esos elementos, la parte fundamental es la ley científica, porque la ley científica nos va a determinar si esto es o no verdadero. O sea, la verdad lo determina la ley científica. Entonces, el método es el procedimiento nomás que nos permite verificar una hipótesis. Entonces,
hay disciplinas que no carecen, o mejor dicho, que carecen de leyes, por ejemplo, la educación, ¿no? Entonces, la educación, que es la parte fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la formación del ser humano, pero ¿cuáles son las leyes? No hay leyes. La carencia de las leyes determina de que estamos formando con una visión que pensamos que eso es lo correcto, pero el resultado nos dice lo contrario. No puede ser que todos pasamos por la escuela, todos llevamos el sello, digamos, de la escuela, esa formación, pero en la realidad seguimos un camino de autodestrucción, y en general la especie humana se caracteriza por la autodestrucción. Dice, no hay otra especie que va camino a su autodestrucción que el ser humano. Potencialmente es destructor, pero ¿por qué? Entonces ahí vamos a ver que dónde está el problema. Algunos dicen, bueno, el hombre ya es su naturaleza, ser destructor, la destrucción está en sus genes. Esa es una teoría, porque cuando nosotros nos basamos en la parte antropológica, vamos a ver que el ser humano es un ser biológico, social y espiritual. ¿Eso qué significa? Debemos formarnos en las 3 dimensiones. Entonces, cuando decimos que el hombre es malo por naturaleza, estamos solamente basándonos en la parte biológica, y que la parte social y la espiritual, y ahí hay un vacío. Entonces, la solución está en la educación, de todas maneras, para estos problemas. Entonces, eso es lo que nos determina la epistemología, evaluar qué disciplinas son científicas y cuáles no. Entonces, y es muy importante, claro, en la práctica todos estamos usando, ¿no?, el método científico, la hipótesis científica, la teoría científica, el método, etcétera. Pero la ciencia tiene solamente como objeto de estudio realidades determinadas. Por decir, la biología, solo los seres vivos; la sociología, solo la sociedad; la física, bueno, el mundo físico. Pero ¿cómo integramos cada una de estas dimensiones, ¿no? ¿Cómo integramos? Ahí viene la epistemología, ¿no?, que integra todas las ciencias y lo clasifica y determina sus características. Por eso sí es importante. Es importante la epistemología, es importante las otras áreas que, ¿no?, de la filosofía. Por ejemplo, la ontología es un tema también, una parte también de la filosofía que es importante. En general, la filosofía es importantísimo para la formación del ser humano, y debe ser un complemento para todas las carreras profesionales. No en vano mi maestro, ¿no?, que me dijo, estudia filosofía, porque él era de profesión, era médico radioterapeuta, pero pues un gran maestro. Y él, por experiencia, dice, a mí me ayudó la filosofía, te recomiendo, estudia filosofía. Yo le hice caso y bueno, me resolvió varios problemas, y también para aportarnos soluciones a los problemas que no se puede dar solución desde la política, ni desde la ideología, ni de las ciencias sociales, pero sí desde la filosofía. Y claro, las ciencias nacieron, ¿no?, desde la filosofía. Entonces, muchos conceptos que lleva la ciencia pertenecen a la filosofía, hasta el método, ¿no? El método de la ciencia se ha creado en la filosofía. Entonces, pero ese método hay que innovar, ¿no? ¿Por qué? Porque es eficaz para estudiar realidades físicas, pero para estudiar la realidad humana no nos sirve el método científico. Por eso es paradójico la cantidad de tesis que se desarrolla usando el método científico, pero estamos abordando al ser humano. Entonces, yo tengo una cifra, no sé en qué año, el San Marcos ha producido como 1100 tesis al año. Son 1100 investigaciones, trabajos de investigación, pero no vemos los resultados. O sea, hay una gran cantidad de esfuerzo, de tiempo y de economía que se invierte, pero el problema no es de los tesistas, sino del instrumento que estamos empleando. Por eso, cuando tenemos que hacer tesis relacionadas al ser humano, a la sociedad o al paciente, tenemos que abordar desde un método filosófico, porque el ser humano es un ser ¿no?, que tiene esas 3 dimensiones. Si fuese solamente un ser biológico sin la parte social y espiritual, encajaría muy bien el método científico. Entonces, al método científico hay que darle el complemento, ¿no?, el método filosófico.
Bueno, había otra preguntita. Sí, sobre la lógica, me hablaba, sobre la lógica, si es que también debe enseñarse en los colegios, ¿no? Por supuesto, porque la lógica nos permite razonar. Y de hecho el lenguaje es lógico, pero en la lógica están las leyes del razonamiento. Y estas leyes del razonamiento no es casual, o sea, no es el invento del hombre. Esas leyes concuerdan con la realidad, por eso existe la lógica matemática, y la matemática tiene una aplicación en la realidad. Claro, es abstracto, pero tiene una aplicación. Por lo tanto, las leyes de la matemática y de la lógica representan el movimiento, la dinámica de los fenómenos de la realidad. El hombre ha racionalizado, lo ha sintetizado en forma de leyes y le permite el razonamiento. Entonces el razonamiento es la base para que el hombre pueda pensar, tener una actitud crítica, analizar, sintetizar, integrar, etc. Todos esos movimientos del pensamiento es lógico, y el lenguaje de por sí también es lógico. Entonces se puede decir que, bueno, no tengo la respuesta, pero se puede decir, ¿cuál es primero, la lógica o el lenguaje? ¿No? Porque si el lenguaje es lógico, se puede decir que es producto de la lógica, o la lógica es producto del lenguaje. Pero creo que la lógica ha sido creado como un tema aparte del razonamiento para sintetizar las leyes, porque en el lenguaje, aparte de ser lógico, creo que es un instrumento más de comunicación. Y la lógica es un instrumento de razonamiento, ¿no? Del pensamiento. Entonces la recomendación sigue siendo válida: estudiar la lógica, estudiar la filosofía. Esos dos cursos que se enseñaba antes, no había un libro de Augusto Salazar Bondi sobre filosofía y lógica. Muy conocido, que creo que fue el libro de cabecera de muchos quienes estudiamos hace mucho tiempo en los colegios, y era de lectura pues obligatoria para todos los estudiantes. Así es. Y eso creo que de repente poco habría que retomar, y pues un autor peruano, ¿no? Sí, autores peruanos. Okay. Muy bien, entonces me pregunto agradecer en este caso las consultas que nos están haciendo nuestros seguidores. Estamos viendo que sí están siguiendo pues incluso desde el interior del país. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y pedirle en este caso al doctor Fidel que de repente nos redondee el tema del que nos estaba explicando sobre la filosofía de la salud. Un poco que revisando vuestro video, doctor, usted nos habla sobre una ley de la jerarquía descendente, ¿no? En la relación a estos planos, el espiritual, social y biológico. Y cómo ello ya usted viene a desarrollar la buena salud, la dependencia de la salud y dependencia de la verdad. A ver, termínenos brevemente de redondear esto para poder enfocar y creo que enfocar el tema de la filosofía de la salud que nos viene a exponer el día de hoy. Perfecto. Entonces vamos a empezar por la definición de la salud, ¿no? Para la OMS, la salud es el equilibrio, ¿no? Físico, mental y libre de enfermedad, ¿no? Bueno, esa definición está muy bien, pero una definición más entendible sería: la salud es el equilibrio biológico, social y espiritual. Es más sencillo, más entendible, y sobre todo para poder manejar estas tres dimensiones. Entonces, si la salud es el equilibrio biológico, social y espiritual, la primera pregunta sería: ¿cómo logramos el equilibrio biológico, social y espiritual, ¿no? Si un paciente está escuchando y dice: ya, muy bien, esa definición me gusta, pero ¿cómo logro yo el equilibrio en las tres dimensiones? Entonces el modelo del cerebro que nos da sobre la jerarquía, ¿no? De las funciones, es decir, hay tres partes del cerebro. Uno, el cerebro antiguo, que se ha formado filogenéticamente en un tiempo X. Después viene el cerebro emocional. El cerebro emocional ya representa la interacción del hombre con su entorno, o sea, con la sociedad. Por eso responde, ¿no? Como cerebro emocional. Después viene el cerebro racional, cortical, que participa en la interacción también, pero de los fenómenos sin la participación de la persona, solamente tomando en cuenta las leyes. Por eso que
por medio del cerebro cortical se puede crear las concepciones del mundo, ¿no? O sea, todo el razonamiento acerca de la realidad, y sin la participación de la persona. Entonces vamos a ver aquí que justamente cuando vamos a ver un ejemplo, cuando una paloma está en el campo, en un campo silvestre, nunca está sola, pero siempre hay una paloma que está vigilando su entorno. Ya, ese es el cerebro racional para nosotros, que tiene que ver con el entorno, con el mundo en que vivimos, y que nos dice a dónde volar, qué hacer, etc. Nos determina la orientación. Muy bien, esa orientación va a ser el mensaje de la certeza para el comportamiento social. Entonces, mientras en esa dimensión nos dice estamos viendo por un buen camino, todo está correcto, y vamos viendo los resultados, entonces la parte social está en equilibrio, está tranquilo, y eso se va a reflejar en el organismo, porque el cerebro, o sea, el cerebro, la mente, el cerebro y el organismo también está interconectado. Entonces, ahora, si hay incertidumbre, es decir, no conocemos el mundo en que vivimos, no conocemos sus leyes, entonces la incertidumbre se va a reflejar en el nerviosismo, ¿no? en la inseguridad y en los conflictos. Estos conflictos sociales se van a manifestar en lo orgánico. Entonces vamos a ver, hay diferentes enfermedades que podemos hacer una clasificación relacionada con el tipo de conflictos, aunque esto ya no es necesario analizar porque ya está analizado. En este caso el doctor Dirk Hammer es un médico alemán que ha hecho una clasificación entre los tipos de conflictos y tipos de enfermedades, y lo ha demostrado porque según su teoría, cada conflicto lleva una huella en el cerebro y se puede detectar por medio de una tomografía cerebral. Entonces tal es así de que él, utilizando solamente una tomografía cerebral, puede determinar el tipo de enfermedad que está padeciendo el paciente y el tipo de conflicto. O sea que esto es una base más, es una base científica más que nos está diciendo de que hay una jerarquía descendente entre lo espiritual, lo social y lo biológico. Aparte de que esto ya está demostrado en el cerebro, si en el cerebro hay una jerarquía, también hay una jerarquía en la parte humana. Entonces, todo esto nos lleva pues a ver dónde empezamos, por dónde empezamos. Si tenemos un paciente, como ejemplo, un paciente cualquiera sea su problema, ¿por dónde empezamos? Generalmente en la práctica actual empezamos por los síntomas, ¿no? O sea, por el cuerpo, no para dar solución, pero los conflictos quedan latentes. Por eso es que a veces la medicina no tiene efecto. Y muchos dicen, no, ya tomé esto, lo otro, y no sé a dónde ir porque sigo con el problema. ¿Por qué? Porque la causa está en la parte espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ir automáticamente a ver el conflicto en la parte espiritual. Y cuando queremos analizar el conflicto, vamos a analizar y ver que hay una cantidad de supuestos o ideas falsas que le está llevando a un conflicto al paciente. Y la mayor parte de los conflictos paradójicamente viene desde la medicina, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? Inclusive hay una estadística en Estados Unidos, ¿no? de que las muertes por iatrogenia ocupan el tercer lugar, ¿no? No puede ser. Entonces esto también es paradójico, pero bueno, ahí hay otro tema, ¿no? de ciencia y de legalidad, pero ir por ese campo nos vamos a desviar del tema. Pero solamente para tomar en cuenta de que los conflictos espirituales van a afectar la dimensión social y biológica, y la tarea es resolver, y resolver empieza por sustituir la mentira, la imaginación, la suposición, las ideas falsas por ideas verdaderas, ¿no? Entonces, si reemplazamos por ideas verdaderas, inclusive el que tiene problemas se descubre, ¿no? Pero yo me hacía un mundo sobre esto, resulta que era esto la verdad. Entonces se va despejando su carga mental, finalmente así
Inclusive esto puede ser una buena labor para los psicólogos, ¿no? Los psicólogos pueden hacer uso del instrumento filosófico para resolver los problemas, ¿no? Ahí sería bueno, pero claro, la psicología es una ciencia y como ciencia está guiándose también por el método científico. Creo que sería una buena práctica que la psicología adopte el método filosófico, ¿no? La psicología y también la psiquiatría, ¿no? y quizás otras ciencias. Bueno, no sé si estamos siendo bien no, o sí, nos hemos alejado del tema. No, estamos bien orientados a ello, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí que nos queda bien claro, y eso también resumirle tal vez para nuestros seguidores, es la jerarquía, ¿no? La resolución de la jerarquía. Si bien es cierto desde la parte ya empírica, práctica en la salud, quienes llegan a un establecimiento de salud, lo primero que aborden es el componente biológico, ¿no? Queremos ver esto y ya también incluso hasta la misma sociedad o las mismas personas están buscando que se les recete algo, ¿no? Pero precisamente usted está remarcando de que vamos a resolver o no vamos a resolver nada, o de repente parcialmente o peor vamos a afectar más la condición de la salud de esta persona, si es que no enfocamos desde el lado espiritual, que marcaría hacia el lado social y determinaría el lado biológico. Y esto estaría usted pues planteando pues toda una reingeniería, de repente todo un cambio, incluso hasta los mismos profesionales de la salud, porque a nosotros también se nos forma respecto a que el lado biológico es determinante, ¿no? Pero ahí estaríamos viendo de repente complementar en este caso el método filosófico ante el abordaje de la salud. Bueno, pero eso es lo que justo comentaba con usted en la pausa. A veces nosotros tratamos de ser, o somos muy pragmáticos, ¿no? Somos muy pragmáticos en el sentido de que nos gustaría saber ya frente a estas dolencias, la filosofía cómo nos puede apoyar, o frente a esta problemática en la política de salud, o la parte del sistema de salud de un país, cómo nos puede resolver, o las colas, o el desabastecimiento, la falta de profesionales, de especialistas. Solo eso, nos vemos en la parte pragmática de la acción, de los resultados. A veces eso evaluamos, pero usted nos está mencionando que no se está tomando la evaluación integral de esas dimensiones. ¿Qué nos puede comentar respecto Efectivamente, a ello? justo tocaste un tema, ¿no? Los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud somos los más indicados de mantener el equilibrio espiritual, por una razón, porque cada paciente viene con un desequilibrio, y si nosotros no estamos preparados o no mantenemos el equilibrio, vamos a crear o aumentar el conflicto, o si no vamos a absorber el conflicto de los pacientes, ¿no? Y se escucha con bastante frecuencia, ¿no? El estrés profesional y sus consecuencias, como las migrañas y otros males, ¿no? Que aqueja a los profesionales. Y vamos a ver cuántos, bueno, no sé si habrá estudios, cuántos profesionales de la salud padecen de alguna enfermedad, ¿no? Y eso es paradójico. O sea, el que se ha preparado para resolver los problemas de la salud de la sociedad, se supone que están limpios, ¿no? Limpios de enfermedades. Entonces, pero la realidad nos dice lo contrario. O sea, también somos víctimas de la enfermedad. Entonces, esto nos lleva a una tarea importante de que los profesionales de la salud somos los primeros que debemos formarnos en esta dimensión espiritual para mantener ese equilibrio espiritual, porque de ese equilibrio espiritual va a depender nuestra estabilidad, y por tanto también vamos a tener que, nuestra sola presencia debe ser ya el 50%, ¿no? De tranquilidad y solución del problema del paciente, ¿no? El paciente es paciente generalmente por la cantidad de ideas falsas que lleva en su mente, como imaginación. De repente la mayor parte de las ideas ha escuchado a otro paciente, a un familiar, o un diagnóstico, etcétera. Entonces el paciente se va psicoseando y va tejiendo una serie de ideas siguiendo el principio de destrucción. Entonces llega un momento en que ya va asustado.
Entonces, ¿qué debe hacer el profesional de la salud? Descifrar las ideas falsas, reemplazarlo por las ideas verdaderas, y quizás ahí está la mayor parte de la solución. Quizá ya no tenga que recurrir a un examen que es costoso, tomar una y otra que más le afecta, ¿no? ¿Por qué? Porque la medicina está yendo a la parte biológica, no alcanza, o sea, no puede resolver. Si nosotros descubrimos por ahí alguna pastilla que puede resolver un conflicto mental o espiritual, ya eso sería una solución, pero lo mental es energía, y una pastilla es materia, va al cuerpo. Entonces, la solución para la energía tiene que ser otra energía, o sea, la idea falsa por una idea verdadera. Si el cuerpo está mal físicamente de algo, puede ser, por ejemplo, una fractura, eso sí es algo físico. Entonces ahí tiene que haber una intervención física. La mente ya no interviene ahí, porque es algo real que hay que corregir la fractura, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferencia. El ser humano es esencialmente un ser espiritual, ¿no? Somos más energía que materia, porque la materia, nuestros componentes orgánicos se están innovando constantemente, y si ponemos un marcador en un año no encontramos nada de nosotros excepto las neuronas. O sea, se está innovando. Entonces, en otras palabras, cada año estamos muriendo, no estamos muriendo. Y entonces, ¿qué es lo que nos mantiene vivos? La idea, el espíritu, la energía. Por eso la energía tiende a la evolución, a la integración, y la materia a la destrucción, ¿no? Entonces, esos puntos también es importante conocer para poder entender, ¿no?, los problemas del ser humano. Entonces, aquí estamos viendo ya la gran necesidad de la filosofía de la salud, ¿no? La filosofía de la salud debe ser un tema o un curso complementario para todo profesional de la salud, sea no solamente para el profesional de la salud, quizás para todo ser humano. No siendo así, quizás ya nadie se enferma, ¿no? Eso sería otro problema, y a qué nos dedicamos, ¿no? Claro, muy bien. Yo los invito a todos nuestros seguidores a visiten en este caso la cuenta de Facebook del doctor Fidel Gutiérrez. Publicar un video sobre filosofía de la salud, donde él nos explica precisamente, y hace un cuadro bien dinámico, bien entendible, ¿no?, respecto a ello, para poder nosotros entender. Y ahora, claro que pues, lo hemos invitado y nos está comentando ya la interpretación de lo que las consultas, las preguntas que nosotros podemos hacer en salud, ¿no? Creo que podemos resumir ello, que entender, según nos propone que nosotros entendamos el doctor Fidel, es de que entender una buena salud es un equilibrio, pasa por un equilibrio espiritual, social y biológico, y sobre ello hay que trabajar, ¿no? Ahora, reemplazar esos malos conceptos o las mentiras, cambiarlas por verdades en cada una de esas dimensiones, es lo que nos va a permitir a nosotros solucionar estos problemas. Nosotros llegamos con distintos problemas, tanto a nivel biológico, pero no solo quedarnos en ese nivel biológico, porque esta jerarquía, en este caso descendente, plantea primero atacar y entender la parte espiritual, social y biológica como un todo. Entonces yo los invito a que ustedes puedan revisar ello, puedan hacerle también por intermedio del programa, hacerle las preguntas necesarias, los conceptos para todos los profesionales. En una oportunidad tuvimos una tarde de conversación con el doctor Fidel, y nos hemos pasado horas y horas. La verdad que es muy importante cómo es que desde él apuesta por tener una filosofía y poder entender el porqué de las cosas, y que nos den herramientas también a los profesionales de la salud para poder tener una intervención integral, lo cual pues es tarea, creo que de todos, ¿no? Ni siquiera solo los profesionales de salud, como nos menciona el doctor, sería el problema de todos, o sea, de toda la sociedad, no solo de los profesionales. Pero habrá que iniciar, habrá que dar etapas, y de repente, ¿por qué no?,
plantearnos pues un reto como profesional de la salud, de repente iniciar por ahí, y luego como país y como sociedad entender este equilibrio espiritual, social y biológico como un estado en este caso de buena salud, cambiar estas mentiras por verdades en cada una de esa dimensión, pero para eso pues implica entender todas las leyes, los principios que ya están normados desde el campo de derecho, en este caso universal, como nos plantea él, ¿no? De repente he tratado de resumir ello. Hay otra consulta también, otra pregunta, doctor, que nos hace José Guillermo Armas. Nos dice que nos comente sobre la conducta ética ahora tan manoseada en los profesionales de la salud, que ya se olvidaron de repente de conducirse adecuadamente, ¿no? Creo que sobre eso hace poco inclusive hemos visto asociado el tema de la corrupción también dentro de la salud, ¿no? Hace poco tuvimos el año pasado los famosos Moreno Audios, ¿no? Donde ya se había trastocado todo ello, pues, y simplemente no se buscaba la solución, en este caso, a los problemas de la salud de las personas, sino beneficiarse respecto a la dolencia de los demás bajo un objetivo que está recontra alejado, pues, al buscar la salud en este caso de las personas, ¿no? El estado de salud de enfermedad. Y bueno, solo buscando pues los objetivos de esta persona o personas, ¿no? Y entonces el campo de la ética, en este caso el profesional de la salud, o de todas las personas, ¿cuán importante es eso? Importantísimo. Bueno, el tema de la ética podemos abordarle siguiendo, ¿no? Siguiendo los pasos que estamos avanzando, partiendo de lo biológico, social y espiritual. Ahora, lo biológico, social y espiritual se va a reflejar en 3 niveles de organización del ser humano: individuo, sociedad y humanidad. Bien, ahora, en estos 3 planos podemos hablar, ¿no?, de ética individual como conducta de la persona, ética social, ahí viene la ética profesional, porque la ética profesional está dentro de la ética social, y la ética humana, ¿no?, o la ética universal. Ahora, el problema no es, y siguiendo, ¿no?, la jerarquía, ¿no?, descendente, ¿dónde está el problema? ¿Está en la persona, está en la sociedad o está en la humanidad? Entonces, sí, claro, está en la ética universal. La ética universal está en crisis, hay un vacío, no hay un referente, no hay un sentido hacia dónde va la humanidad. Si nosotros nos alejamos un poco de la Tierra, vamos a ver que la humanidad es un conjunto de personas que está yendo al abismo, ¿no? Pero en la vida real, cuando bajamos a la vida real, todos estamos luchando por la vida, nos esforzamos, ¿no? Pero en forma general nos estamos yendo al abismo, a la autodestrucción. Cada vez más hay evidencias. Antes era como hablar una utopía, pero no, ahora es algo real. Entonces, aquí el problema es la ética universal. Ahí hay un vacío. Ahora, la ética universal tiene que basarse en verdades universales. Y las verdades universales, ¿dónde encontramos, no? Siempre alguien dirá, bueno, ya, si la solución de la ética universal es incorporar las verdades universales, muy bien, ya. ¿Dónde encontramos las verdades universales? Las verdades universales están en el universo, están en la naturaleza. ¿Cómo qué? Como leyes y principios universales. Entonces, la solución para el problema de la ética está en la naturaleza. O sea, el mismo hombre por sí mismo no va a resolver si no recurre a los principios del universo. Y esto no es tan complejo, porque una vez que se restaure la ética universal como referente, recién la ética ciudadana tiene sentido. ¿Por qué? Porque está habiendo un referente. Y entonces la ética individual también se alinea a la ética social, porque hay esa jerarquía descendente. Entonces la causa a veces estamos censurando, castigando al individuo que es víctima, ¿no?, de esta carencia global de la ética universal. Más bien debemos enfocarnos a restaurar la ética universal, y esa ética universal debe enseñarse, debe ser un curso obligatorio en las universidades para todas las carreras profesionales. Y eso implica también dar mayor apoyo a las escuelas de filosofía, para que
existan más docentes de filosofía, pero nuestra realidad es contraria, ¿no? Más bien se trata de borrar la filosofía, como decir, esto no tiene valor, no tiene utilidad, ¿no? Y mil cosas se ha dicho de la filosofía. Ahora vemos que la filosofía es necesaria, es inherente al ser humano, y sin filosofía no podemos retomar, ¿no?, la verdad universal, los principios universales, no podemos entender el universo. Entender el universo ya de por sí nos lleva a la integración, ¿no?, la integración, y nos lleva también al sentido, porque el universo tiene un sentido. Si nosotros nos integramos, seguimos esa misma línea, la vida pues se hace diferente. Por ejemplo, vamos a comparar. Ponemos aquí tres elementos: una piedra, una planta y el ser humano. ¿Cuál es el ser más evolucionado, no? Todos van a decir el ser humano, ya, muy bien. Y si cambiamos, ¿no?, de indicador, a ver, en función al tiempo, y así, si valoramos en función al tiempo, es decir, a la capacidad de conservación, ya, porque finalmente esa es la medida para el universo, ¿quién tiene más capacidad de conservación? ¿El hombre, la planta o la piedra, no? Ya, de ahí sí perdemos, porque el hombre es autodestructivo, nos está yendo a la autodestrucción pensando que es un ser evolucionado, racional, pensante, todo ello, pero no está. Esa soberbia le ha llevado a la desconexión, ¿no?, de la naturaleza. Y el hombre moderno, ¿qué quiere hacer? Dominar la naturaleza. Como de lugar. Lo finito no puede dominar a lo infinito. Entonces, en ese sentido, la planta estaría una ventaja, porque está integrado a la naturaleza, a sus leyes. Y la piedra con mayor razón, porque las civilizaciones pasan, pero la piedra está ahí. Las plantas pueden pasar, pero la piedra sigue ahí, ¿no? Entonces, estamos aquí viendo, ¿no?, desde diferentes enfoques, como a veces estamos acostumbrados a vernos solamente con nuestra visión antropocéntrica, y es necesario alejarnos un poquito e integrarnos al universo para ver en qué estamos fallando, ¿no?, como especie humana. Esas cosas son pues temas muy importantes, y en este sentido la verdad también tiene su jerarquía, así como la ética tiene, ¿no?, ética universal, ética ciudadana o ética profesional, ética individual, también la verdad. Entonces, la verdad universal determina las verdades generales, y las verdades específicas. ¿Y por qué? Porque cada verdad tiene su fundamento en los principios y leyes, ¿no?, que también hay jerarquía, ¿no? Hay principios universales, hay leyes universales, y más abajo están las leyes generales, y ya más abajo las leyes específicas. Hay jerarquía. Entonces, si en el universo hay jerarquía, y gracias a esa jerarquía hay un orden, ¿y por qué la mente humana puede hacer lo que quiere, no? Por ejemplo, muchos dicen, no, esa es mi verdad, y tú tienes tu punto de vista. Estamos muy mal, pues. Nadie tiene su verdad ni su punto de vista. Todos debemos obedecer a la naturaleza y al universo. En la medida en que somos obedientes y seguimos las leyes y los principios, nos va a ir muy bien. Lo otro, no, ya, ¿para qué a decir si lo estamos viviendo, ¿no? La sociedad lo está viviendo, ¿no?, lo que el hombre determina por su cuenta, ¿no? Aduciendo de que es mi pensamiento. Ni la persona se pertenece a sí mismo, o sea, todos somos parte del universo y de la naturaleza. ¿O estoy equivocado, estimado? De repente No, sí, me gustaría estar equivocado. Creo que sí, muy bien. Lamentablemente es un tema que nos llevaría horas, como usted mencionó. Hemos tratado de resumir el tema de cómo es que a través de la filosofía podemos nosotros primero entender y ver esa dinámica, ¿no?, esos principios universales, esas verdades y esas leyes que nos plantea, y poder entenderlo, ¿no? Eso también pasa por un tema de formativo que nos incide, nos recalca el doctor Fidel. Yo los invito por tercera vez visitar su cuenta, es Fidel Gutiérrez. Están ahí los videos sobre filosofía de salud, de la salud, y también otros conceptos muy importantes que nos van a ayudar a todos los profesionales y a todas las personas a poder entender todo ello. También pueden hacernos las preguntas
durante la semana, en este caso este programa que va a estar en la cuenta de HCM Radio TV, y vamos a solicitar al doctor en cualquier consulta que alguno de ustedes quiera hacer, tomaremos contacto con él para que nos puedan resolver ello, ¿no es cierto? Bueno, también nos está siguiendo Julio Miguel Caicedo, un saludos, y también a Gerald GRN Joel, que nos hacen unas preguntas, ¿no? Es un tema ya más profesional con respecto a una diferencia con respecto al grupo de biólogos, y también su posición respecto al Colegio de Tecnólogo Médico del Perú. Es un tema que en uno de los programas ya se tocó. Lo invito a Joel que revise uno de los programas, pero de todas maneras estaremos ya agendando una invitación a las autoridades del Colegio de Tecnólogos para también abordar estos temas y que nos comenten y nos debatan en qué situación se encuentra, y también de repente poder invitar a los demás profesionales o de repente representantes de los biólogos para tener las dos posiciones y podamos tener acá en este caso la posibilidad del debate, ¿no? Saludos también a Santiago SH, saludos desde el programa. Entonces a cada uno de ustedes los invitamos a que sigan haciendo sus comentarios durante la semana, y no me queda pues más que agradecer al doctor Fidel Gutiérrez, quien ha tenido la paciencia de podernos explicar ello, y yo creo que ha sido lo muy didáctico posible. Es un compromiso también de todas las personas, de todos los profesionales, poder ahondar en estos conocimientos, y yo los invito, recurran al doctor Fidel en cualquier momento que ustedes quieran. Es una persona que siempre va a estar llana a poder atenderlos a ustedes. Claro está, dependiendo de la agenda también que tiene, a veces muy cargada, porque él también sigue algunos hace docencia, está en la docencia también, y tiene que seguir toda esa agenda recargada, ¿verdad? Doctor, ¿alguna otro comentario final de repente para nuestros seguidores, ya para poder terminar el programa? Ya estamos cerrando. Bueno, agradecer a todos los que nos siguen, agradecerte a ti, y por medio de ti agradecer al universo, porque él te ha puesto en este programa que estás difundiendo, promoviendo las ideas, los pensamientos y todo lo bueno para la vida, y creo que eso es muy importante. Y has asumido esta labor, aparte de ser profesional, es una labor social y humana. Entonces, en ese sentido te felicito, y sigamos pues adelante. Y tienes buenos seguidores, me doy cuenta por el tipo de preguntas, y esto debe continuar. Y muy bien, les felicito a ustedes que nos están viendo, y sigan viendo este programa. Ofrece mucho y tiene amplia perspectiva. Buenas tardes. Ok, muy bien, entonces invitarlos a seguirnos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Era un tema muy cargado en información, teníamos que aprovechar al máximo, pero no nos vamos a ir sin agradecer a nuestro auspiciador, al licenciado Alexis Ventura, gerente general de Prendas M. Son las prendas que ustedes pueden seguir también por su fanpage, en la cual ya tienen las nuevas prendas de temporada con motivos para los profesionales en radiología, y todos los profesionales que quisieran, o todas las personas que quisieran estas prendas, pueden seguir por ahí, por la cuenta de la fanpage de Prendas M. Así que los agradecemos a su gerente, el licenciado Alexis Ventura. No me queda más en agradecer también a HCM Radio TV por todas estas semanas, y continuaremos la próxima semana de 5 a 6 de la tarde, todos los jueves. Soy el licenciado Carlos Sánchez en su programa Tecnología Médica y Salud. Muy buenas tardes a todos.